Bendiciones con todos. Tema 12 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar del terrible castigo cuando destruimos el templo de Dios. Y vamos a leer primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Pongamos la atención a lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si recordamos un poco, en sus inicios del capítulo 3, vuelve a tocar uno de los principales problemas que están ocurriendo en la iglesia de Corinto: la formación de grupos que provocan las divisiones internas en la iglesia. En los últimos versículos de este mismo capítulo, el apóstol Pablo utilizó la metáfora de la construcción al comparar a los ministros con los constructores e insistirles que evalúen la forma de cómo están construyendo, porque este edificio no está hecho de piedras, sino de todos los creyentes en todas las partes del mundo, todos los que han aceptado y reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora el apóstol Pablo les mostrará a aquellos que se dedican a causar divisiones entre la iglesia el terrible pecado que cometen, ya que lo que hacen es destruir el templo del Señor, y Dios castigará duramente a quienes lo hagan. ¿Qué les parece? Tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que más ha habido es en todo el mundo, en las iglesias, son divisiones. No se ha entendido esta parte de la palabra de Dios. Las iglesias se dividen por cualquier cosa. El templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice, es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En forma de pregunta, el apóstol Pablo ratifica una verdad bíblica que ya está presente en la mente de los corintios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el principio, la idea de un templo donde pudiera habitar Dios parece algo inconcebible. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha buscado la forma de habitar en medio de su pueblo. Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2 dicen, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Aunque no hay templo o lugar terrenal que pueda contener su gloria, no hay, tan grande que es la gloria del Señor. El Señor se agrada en habitar con los humildes de corazón, aquellos que honran su palabra, que obedecen su palabra, que proclaman su palabra. El mismo rey Salomón, cuando edificó el templo en Jerusalén, expresó esta idea al considerar la magnificencia de Dios. ¿Y qué templo en la tierra podrá contener su gloria? La grandeza de Dios. Mire, segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 dicen, mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado.
tan grande que es la gloria, la majestad de Dios, que ningún templo humano puede contenerlo. Eso debemos entender. El ser humano debe entender, los cristianos deben entender que la gloria es... Por eso hay que alabar y glorificar su nombre en todo momento. No obstante, Dios se agradó de la oración que Salomón dirigió el día que se dedicó el templo, a tal punto que prometió escucharlo y bendecir ese lugar. Sí, así lo hizo Dios, mostrando que nos ama. Y leamos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo del 12 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Tremendo, ¿no? Tremenda, maravillosa promesa del Señor. Siempre el Señor está demostrando cuánto nos ama, que quiere habitar con nosotros. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el lugar físico en esta tierra donde los israelitas iban a buscar la presencia de Dios, creyendo que allí lo encontrarían. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se afirma que el templo de Dios ya no es un edificio en esta tierra, sino los mismos creyentes, como lo afirma el apóstol Pablo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! ¡Qué regalo que nos ha dado Dios! Entonces debemos buscarles. ¿Por qué hoy día tanta gente rechaza, desprecia al Señor, no le busca? Por tanto, nuestro propio cuerpo, que forma parte del templo de Dios, es la casa donde el Espíritu Santo habita. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22 dicen: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por esta razón, los creyentes deben cuidar su cuerpo, porque es el templo del mismo Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, ¿qué recomienda? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire, y la fornicación son las relaciones sexuales que hay antes del matrimonio. Y eso es una plaga que ha destruido familias enteras, que está destruyendo hoy la juventud, la adolescencia, por dejarse llevar por el placer sexual y no entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es el lugar donde Dios habita, en el corazón de cada creyente. Segunda de los Corintios capítulo 6, versículo 16, mire lo que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y serán su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Somos el templo de Dios. Ahora, hay una advertencia hacia los que destruyen el templo de Dios. Hay una advertencia. Escuchen bien esto, ¿sí? 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que debemos vivir apartados para Dios. Debemos dejar todo tipo de pecados que dañen, que contaminen el templo de Dios. ¿Sí?
No puede habitar Dios en un templo contaminado, no puede, porque Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Él no puede ver el pecado. Entonces debemos vivir consagrados a Él. Y habrá castigo, ¿sí? Castigo, Dios castiga, destruirá, dice, aquel que contamine su templo. Qué tremendo, aquí hay una tremenda advertencia. Ahora, si hay un pecado que Dios ha detestado desde el principio, es el sacrilegio de su templo. En el libro de Ezequías, el Señor expresa su terrible disgusto ante el profeta porque su pueblo había profanado el templo con ídolos detestables. Leamos esa porción bíblica que encontramos en Ezequiel capítulo 8, versículos 6 al 10. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. He aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré. He aquí que toda forma de reptiles y de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Oiga, que no somos necios. Hoy día está lleno todo de idolatría, todo. ¿Sí? Iglesias se han encargado de enseñar a adorar ídolos. Por si acaso, en el canal donde están los videos, hemos hecho un video que le hemos llamado Los lugares altos. Ahí explicamos este tema muy amplio sobre la idolatría. Cómo la idolatría ha reemplazado a Dios. Entonces, es como reemplazar a Dios, como que abandonaste a Dios en tu vida. Lo sacaste de tu corazón al Señor. Y eso no es nada bueno. Porque tener al Señor de tu lado, en tu corazón, es lo mejor que el ser humano puede tener. Ahora sabemos que el templo de Dios es su amada iglesia. Y el apóstol Pablo deja claro lo terrible que es el causar divisiones entre ellas, ya que tal cosa es un pecado terrible que atenta directamente con el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, los creyentes mismos. Este pecado en particular es tan aborrecible para Dios que incluso la Biblia lo condena abiertamente, advirtiendo a todo a que tal cosa hagan serán destruidos por el mismo Señor. Mire, no entienden. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios traerá a él. Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, Señor, yo creo que hay muchas vendas en los ojos y en los corazones del ser humano para no entender que hay que adorar solo al Señor. Por tanto, aquellos que se dedican a causar disturbio entre los creyentes e intencionalmente hacen que ésta se separe en grupos y hasta los divide completamente en otras supuestas denominaciones, están pecando contra Dios. Sí. Oiga, se dividió esta iglesia en 4 partes, ofendiendo al Espíritu Santo, que es el que habita en el cuerpo. Y veremos más adelante otros pecados más. Y hoy sucede lo mismo. La iglesia está fraccionada. Cada una dice tener la verdad. Y no se han dado cuenta que la verdad la tiene la palabra de Dios. Cada uno enseña sus filosofías. ¿Sí?
sus filosofías huecas, y por eso no hay conversión. Por eso las personas se alejan en vez de dedicarse. Y la iglesia se sigue dividiendo. Una persona que medio aprendió algo, ¿sí?, se creyó más que el pastor o que el líder, se fue conquistando unos cuantos, se auto hace llamar pastor y forma otra iglesia. Y comienza a enseñar lo que bien le parece, no la palabra de Dios. Y se fue a divisiones. Hemos visto esto de las divisiones año tras año. El orgullo, la arrogancia, el pecado no nos han permitido estar unidos como el Señor quiere. ¿Sí? El Señor quiere que su iglesia esté unida, esté completamente arraigada, ¿sí?, que esté completamente sirviéndole, haciendo discípulos para gloria del Señor y para testimonio de este mundo que se está perdiendo. Es más, la iglesia en muchos aspectos ha sido de mal testimonio para este mundo. Por eso muchos no quieren ir a la iglesia, por estas llamadas divisiones que han dañado el cuerpo de Cristo. Ahora, usted que está escuchando estas verdades de la palabra de Dios dice, yo quiero ser diferente. Esa es una buena iniciativa, el querer ser diferente. Y comienza aceptando al Señor Jesucristo, reconociendo que Él fue que formó la iglesia, que Él es la iglesia, y que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces tiene que aceptarlo, pero de verdad, de todo corazón. Hay muchos que lo aceptan, repiten nomás la oración y no se convirtieron de verdad. Que haya una conversión, que haya frutos, que se vean. ¿Sí? Repite la oración, buscando aceptar al Señor, pero también buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice así, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y líbrame con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Muy bien, maravilloso. Ahora, venga a meditar todos los días en la palabra para que se sostenga en la palabra, para que obedezca la palabra, para que la ponga en práctica, para que la predique esa palabra de Dios, para que usted se mantenga en Cristo, para que entienda que las divisiones han causado demasiado daño a la iglesia del Señor. Demasiado daño han causado. Entonces, es la palabra que le va a transformar el alma. Mientras usted le canta alabanza al Señor, adore al Señor, porque Él es digno de adoración, es digno de toda alabanza. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar y le va a responder en el momento. Y venga a la iglesia, que acá juntos seguiremos aprendiendo estas verdades. Juntos vamos formando en la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Juntos nos ayudamos, nos fortalecemos para hacer una iglesia fuerte en el Espíritu Santo, una iglesia ungida, para gloria y testimonio del Señor y del mundo. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña con claridad que debemos ser templos de tu Espíritu Santo, pero no hemos sido templos. No hemos obedecido tu palabra. No hemos sido fiel a tu iglesia. La hemos dividido. Hemos manchado nuestros cuerpos con nuestra vida pecaminosa, mi Dios. Hoy día, delante de tu presencia, te pedimos perdón, mi Dios. Que nos laves, que nos limpies, que nos purifiquen. Como dice David, que pases una esponja para ser más blanco que la nieve, Señor. Sí, Padre Santo, que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo y tenga su efecto. No regrese vacía, sea como martillo quebrantando la piedra, convirtiendo el alma, Señor. Sí, Padre, gloria a tu nombre,
por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos llevando esta palabra a otros para que también conozcan estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.